Relatos Paranormales Oficial. Soy una persona que fue militar y actualmente me encuentro retirado. Durante muchos años estuve en el área de infantería. Mi trabajo exigía mucho esfuerzo, pero lo era más si nuestra labor tocaba en la sierra o en el desierto, ya que ahí las condiciones son bastante extremas. Teníamos que adaptarnos rápidamente a esos sitios, que por si fuera poco, en la mayoría de los casos eran muy peligrosos. En ellos se pueden encontrar muchos grupos del crimen organizado, como los cárteles de la mafia, pero también de encuentros bastante extraños. Como sabrán, por mi tipo de trabajo prometí lealtad a mi nación, y mientras permanecí activo por varios años, guardé silencio y juré no mencionar nada a la luz pública de las diversas manifestaciones paranormales que me sucedieron, así como de los múltiples encuentros con brujas, nahuales, algunos seres indescriptibles y también fantasmas. Pero esta historia que les voy a contar tuvo lugar en una carretera. En estos sitios en particular, puedes encontrarte con infinidad de seres que no te imaginas y que ya no pertenecen a este plano astral. Algunos de estos espíritus caminan sobre la carretera, esperando que alguien los invite a subir, pensando que necesitan ayuda. O peor aún, ver a estos seres cuando ya van a tu lado. Aquel día, recuerdo que me encontraba en casa. Era mediados del mes de octubre. Mis compañeros y yo estábamos ansiosos de saber cuál iba a ser el lugar al que nos iban a mandar de operativo por los siguientes 6 meses. Ya habíamos viajado a estados como Zacatecas, Tijuana y Oaxaca, y por lo poco que sabíamos, sería un estado del norte del país, posiblemente Chihuahua. Después de esperar un rato, llegó la orden superior. Nuestro operativo ya estaba dado, y la consigna era de que la tropa se dirigiera hasta el estado de Chihuahua, allá por el Triángulo Dorado. En este dicho lugar que nos asignaron, nunca me habían enviado, pero del poco tiempo que llevaba en el ejército mexicano, escuché rumores de ese sitio. Se decía que era una zona muy pesada, y más por la gran cantidad de eventos paranormales que ahí se manifestaban, especialmente en sus carreteras, con horrendos accidentes, pero principalmente porque era una zona de paso fronterizo con los Estados Unidos. Emocionado por esta nueva aventura, no sabía qué empacar para el viaje. Nunca había estado por allá, y mucho menos conocía el tipo de clima que predominaba. Al final, opté por llevarme todo aquello que pudiera serme útil para aguantar un clima demasiado extremo. Poco antes de partir, mi madre se acercó para despedirse y darme su linda bendición. Dijo que me cuidara mucho, ya que en esa época los narcos solían dejar a muchos cuerpos tirados por cualquier parte, y más porque aún estaban en guerra con el gobierno federal. Sin más que decir, y lleno de felicidad, me despedí de mi madre. Tomé la mochila y salí de casa, listo para cumplir la consigna indicada. Sentí un poco de tristeza, pero sabía que esos 6 meses pasarían rápido, y después de todo, estaría en contacto con mi madre. Al llegar al campamento, observé que éramos cerca de 100 elementos de tropa, los cuales se repartieron en 4 grupos para viajar a diferentes puntos del estado de Chihuahua. Cuando arribé a mi destino, el cual se encontraba a 1 kilómetro de la carretera Juárez, México, en una zona de difícil acceso, el teniente dio ciertas órdenes. A un grupo de soldados les indicó levantar un campamento, mientras que a otros compañeros les dio la instrucción de realizar un rastreo de la zona para evitar sorpresas indeseadas, y al finalizar estas tareas, se implementaría un equipo de guardia ante cualquier situación que pudiera emerger. Después de revisar el lugar y comprobar que no había nadie, se procedió a instalar el campamento. Pude observar a detalle que todo lo que nos rodeaba eran montañas desérticas y puro monte. En pocas palabras, estábamos en medio de la nada. Pero esa primera noche
sucedieron algunas cosas extrañas. Durante la madrugada, escuchamos con claridad lo que parecían ser llantos y lamentos, y los cuales se escuchaban a la distancia. Los soldados que se asignaron de guardia esa noche pensaron que podría tratarse de una persona herida y estaba pidiendo ayuda. Así que decidieron caminar entre el monte, guiándose por aquellos lamentos, con la intención de encontrar a la persona. Pero por más que caminaron, esos débiles gritos se fueron perdiendo. Así pasaron los días, y esos lamentos no se presentaron de nuevo. Esto solo era el indicio de lo que nos esperaba más adelante. Los días siguieron su curso. Para entonces, ya era principios del mes de noviembre, fecha en que las hojas de los árboles caen y el fuerte viento las empujaba a nuestro rostro. Pero fue en esta fecha que comenzaría un sinsentido de situaciones. En una guardia, cuando había un poco de luna, y mientras mi compañero de vigilancia fue por un poco de café y pan, a lo lejos alcancé difícilmente a visualizar lo que parecía ser una silueta humana, la cual con desesperación me hacía señas con las manos, las movía de un lado a otro. Esta persona se encontraba a unos 400 metros de distancia. No podía ver si era hombre o mujer, pero ante una situación de este tipo, reaccioné a toda prisa y preparé mi arma, apuntando hacia esa silueta, y con una voz autoritaria le grité para que se detuviera, antes de que activara mi alerta, pero esta persona hizo caso omiso e ignoró mis palabras. Ella siguió avanzando hacia donde yo me encontraba. Cuando estuvo cerca, me di cuenta que se trataba de una mujer, de aproximadamente unos 30 años, y quien venía seriamente lastimada. Por fin se detuvo a unos 10 metros adelante, y con las manos arriba me dijo unas palabras. «Por favor, oficial, ayúdeme. Mi esposo y yo tuvimos un accidente en la carretera, como a 1 kilómetro de aquí, y lamentablemente está perdiendo la vida». Yo me quedé impactado al escuchar sus palabras, pero aún más por los tremendos golpes que tenía esa mujer. Se encontraba con la ropa totalmente desgarrada y con una gran cantidad de sangre que le emanaba de la frente. Era triste verla de esa forma. En ese momento llegó mi compañero y se asombró al igual que yo, así que un poco dudoso me acerqué a ella para darle los primeros auxilios y asegurar que no tuviera heridas de gravedad. Ella solo dijo que eran golpes leves, nada de qué preocuparse. Mientras yo me quedé con la chica en el exterior, mi compañero a toda prisa fue a informar al comandante en turno, para ponerlo al tanto de la situación. Una vez terminó de contar los detalles, el comandante se puso furioso. Dijo que no era posible que aquella mujer nos hubiera encontrado, ya que el campamento estaba ubicado en una zona de difícil acceso. Durante esos minutos, en los que estuve solo con la mujer, la curiosidad me hizo preguntarle cómo fue el accidente del que hablaba. Con voz temblorosa y un poco desorientada contestó a mi pregunta. «Mire, oficial, venía con mi esposo en el auto, después de haber visitado a unos familiares de un pueblo cercano, pero justo al pasar por una curva, de entre la maleza salió un animal, y yo por no causarle daño, frené repentinamente. Sin embargo, perdí el control del vehículo y derrapamos una larga distancia, hasta que finalmente caímos por un barranco. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Al despertar, vi que mi marido aún seguía desmayado. Como pude, salí para buscar ayuda, hasta que los encontré a ustedes. En ese justo momento, el comandante y otros 4 compañeros llegaron a mi lugar. Aquella chica casi de inmediato le dijo al comandante que no la abandonara y tuviera compasión de ella. El comandante, después de analizar la situación, accedió a apoyarla. Al cabo de unos minutos, estábamos caminando en medio de la nada y la oscuridad. La mujer, a pesar de tener heridas en el cuerpo, caminaba a paso apresurado, al grado que se adelantó como a 100 metros de nosotros. Después de un largo rato de andar en la penumbra y neblina del lugar,
Nos hizo una seña a lo lejos para indicarnos el lugar donde había sido el accidente. Así que nos apresuramos a ese sitio. Al acercarnos, vimos que estaba muy cerca de la carretera, tal y como había dicho. El auto se encontraba en lo profundo del barranco. Pero en ese instante, mientras veíamos el carro y cómo bajar, un fuerte viento comenzó a pegar en nuestra cara, y los radios se apagaron de forma rara e inexplicable. Mas esto no fue lo más extraño. Se podía escuchar como un animal aullaba a la lejanía. Sin duda, fue un momento muy escalofriante, en que nuestras mentes se quedaron pasmadas por unos segundos, y solo volvimos en sí, cuando la mujer me habló por mi nombre de una forma desesperada, diciendo que ayudara a salir a su esposo lo antes posible. Desde ahí empezó lo extraño, ya que jamás le mencioné mi nombre, y ni mucho menos mis apellidos. Aunque este pensamiento invadió mi mente, lo ignoré por completo, al ver la gran angustia y preocupación de aquella mujer, al punto de sentirme conmocionado. Pero este sentimiento fue mayor cuando ella se arrodilló y dijo unas palabras que a todos nos puso la piel helada e hizo que nuestro corazón se detuviera una fracción de segundo. Esa mujer le dio gracias a Dios por esa oportunidad. Dijo que no le importaba arriesgar su vida con tal de salvar a su esposo, y ahora podía descansar en paz. Al escuchar sus palabras, hizo que nos confundiera aún más. No sabíamos exactamente a qué se refería. Como gesto de apoyo, toqué su hombro para calmarla, y tuve la intención de darle un abrazo, ya que se encontraba nerviosa y delirando. Al tocarla, parecía que estaba con un témpano de hielo. No obstante, pensé que era por el frío que había en ese momento, aunque la verdad estaba lejos de la realidad. Al no tener radios para comunicarnos con el campamento y pedir ayuda, no tuvimos otra alternativa que descender por ese barranco y dejar sola a la triste mujer, no sin antes mencionar que haríamos lo posible para sacar a su marido. Al llegar al fondo, apreciamos que ahí se encontraba el vehículo, atorado entre varias ramas. Tal parece que fue una caída aparatosa. Era sin duda un lugar difícil de acceder, pero nada impediría que cumpliéramos con nuestro deber militar. Nos acercamos al auto, el cual estaba boca abajo. Pudimos ver entre los escombros que se encontraba un hombre en el asiento del copiloto y quien seguía desmayado. A toda prisa nos acercamos para checar sus signos vitales. Gracias a Dios, aún estaba con vida, pero también vimos que no estaba solo. Estaba una mujer en el asiento del piloto, pero no pudimos ver su cara, ya que su cabello le cubría el rostro. Su cuerpo estaba boca abajo, atorado entre las láminas del vehículo, por lo que era fácil pensar que estuviera sin vida. Así que primero sacamos al señor con mucho cuidado, tratando de no lastimarlo más de lo que ya se encontraba. Y una vez afuera, lo recostamos en el suelo para darle los primeros auxilios. Yo solo pensaba en cómo darle la mala noticia a la pobre mujer de que su otro familiar quedó en malas condiciones. A los pocos minutos, después de haber atendido al señor, regresamos al auto con la intención de sacar el cuerpo de la otra mujer. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al girar su cara para checar sus signos vitales en el cuello, nos llevamos una impresión que no tiene lógica, y ni mucho menos tiene nombre, algo que hizo temblar cada parte de nuestro ser. Aquel cuerpo que estaba sin vida, pertenecía a la misma mujer que nos había pedido ayuda, la misma que reportó el accidente, y nos ubicó en el campamento esa noche. Nos quedamos atónitos y aterrados, al grado que uno de mis compañeros entró en una crisis nerviosa, mientras que otro se desmayó y cayó al suelo de forma aparatosa. No podía imaginar que el alma de esa mujer hubiera ido a pedir ayuda, y solo de esta manera poder hacer que su esposo viviera ese fatal accidente. Una vez que recuperamos el aliento, uno de mis compañeros y yo subimos por aquel barranco, mientras los otros soldados se quedaron con el joven que sacamos del carro. De cierta forma,
Aún no podíamos creer que aquella mujer se nos hubiera hecho presente. Al llegar a la parte de arriba, buscamos en la cercanía, pero por más que revisamos el área, ella no apareció. Sin duda, este fue un evento paranormal, en el cual Dios le cumplió su última voluntad al pedir auxilio, y así poder salvar a su ser amado, ya que con la maleza hubiera resultado imposible haberlo encontrado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos, espero esta historia haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita. Les dejo otros videos aquí para que los disfruten. Si tienen una historia, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.